Bueno, antes que nada, darle las gracias aquí a la academia por haberme invitado a dar esta charla. Y bueno, y felicidades a todos por haber aprobado el MIR, que es un gran reto estar ahí, que hace poco yo estuve ahí. Y nada, es una experiencia que se supera y que después vas a disfrutar de la especialidad con la que quieras trabajar. Bueno, yo, como veis aquí, he escogido cirugía cardíaca. Bueno, era una de las especialidades que más me motivaba cuando estaba así como vosotros, que en un principio no sabía muy bien qué rama quirúrgica escoger y estuve al principio dudando. Sí, como han dicho mis compañeros antes y como ha dicho Borja antes, una especialidad quirúrgica y os tiene que gustar de verdad la cirugía, porque, por ejemplo, la especialidad que yo he escogido es prácticamente quirúrgica y es muy poca la actividad asistencial que tenemos. Vamos a estar siempre en quirófano todos los días operando y mientras más entremos a quirófano, más vamos a aprender y más vamos a disfrutar y más vamos a hacer lo que nos guste. Es una especialidad, como pongo aquí, que en una sola palabra es difícil de describir. Yo he puesto que es una especialidad quirúrgica para empezar, pero bueno, es una especialidad quirúrgica dura que como en otras ocasiones ha habido residentes que han abandonado la especialidad y por eso quiero ser claro en transmitirle que es algo que os tiene que gustar de verdad y que tienen que visitar a todos los hospitales, como ha dicho Borja anteriormente, y estar claro qué es lo que quieren. Bueno, es una especialidad que muy poco vemos en el pregrado y es un quirófano que, por ejemplo, cuando yo estuve formándome como médico, no entré en ninguna cirugía cardíaca, pero ya me llamaba la atención y veía el manejo quirúrgico de los pacientes y me motivó a entrar por aquí. Vemos aquí lo que es el quirófano de cirugía cardíaca, que tiene la particularidad de contar con un equipo que a lo mejor no tienen otras cirugías, que es la bomba de circulación extracorpórea, que es una de las cosas que, por ejemplo, más me gusta a mí, la posibilidad de tener el corazón, de conectarlo a la máquina de circulación extracorpórea, de trabajar con el corazón detenido, de volver a reperfundir al corazón y devolverle como a la vida o haber reparado el daño que tenía el corazón. Para mí es una gran satisfacción, por eso digo que en una sola palabra diría que es una especialidad dura pero satisfactoria. ¿A quién vamos a ver? Vemos al paciente cardiológico englobado con otras disciplinas. Es un paciente que no solemos ver de entrada el cirujano cardíaco. Suele pasar primero por los cardiólogos, el cardiólogo intervencionista y ya cuando las posibilidades médicas o menos invasivas o menos agresivas sobre ese paciente no se puede hacer ningún procedimiento, generalmente es derivado de cirugía cardíaca que bueno, hacemos la reparación o la sustitución o el bypass que haya que hacer y no pienso que haya rivalidad entre los cardiólogos y los cirujanos cardíacos, a pesar de que mucha de la cirugía que ahora hacemos nosotros, la cirugía de revascularización coronaria, ha disminuido desde el auge de la cardiología intervencionista. Pero siempre estamos trabajando mano a mano y nada, dependemos un poco de ellos, así como ellos dependen un poco de nosotros. No lo he puesto como una pirámide como en ocasiones pasadas habían puesto el manejo del paciente cardiológico, sino más bien lo veo como un conjunto. ¿Y qué es lo que operamos? Voy a darles un bosquejo general de las patologías que abarca la cirugía cardíaca. Ahora, actualmente, tenemos como un 40 o 45% de la patología que abarcamos es la cirugía de la cardiopatía isquémica. Y dentro de la cirugía de la cardiopatía isquémica, lo que más operamos son la cirugía de revascularización coronaria, que sería lo que conocemos como los bypass coronarios, que en la imagen grande podemos ver cómo estamos haciendo un bypass con la arteria mamaria a una de las coronarias. En esta foto, trabajando con el corazón sin haberlo detenido, es decir, sin circulación extracorpórea, que es un plus que le damos ahora a la cirugía para ser menos agresivos cuando ponemos al paciente en circulación extracorpórea. El otro rango de lo que abarcamos de la patología de la cardiopatía isquémica son las complicaciones mecánicas del infarto, que eso ha disminuido bastante desde que desde que la cardiología intervencionista o que desde que el infarto se maneja precozmente, estamos viendo cada día menos complicaciones mecánicas del infarto, como la ruptura de un músculo papilar, de cuerdas tendinosas, que tengamos una insuficiencia mitral aguda o una comunicación interventricular. Pero bueno, que en ese caso sería una de las urgencias que deberíamos de actuar
de entrada cuando llega un paciente con una de estas complicaciones. El otro porcentaje grande de la cirugía que abarca el cirujano cardíaco es la cirugía de la cardiopatía valvular, que abarca el otro 40-45% de la cirugía que hacemos. Dentro de la cirugía valvular, lo que más operamos o lo que ahora se está haciendo más es la cirugía valvular aórtica, la cirugía valvular mitral y la cirugía de la válvula tricúspide. Dentro de la cirugía de la cardiopatía valvular tenemos, como ya sabéis y habéis estudiado para el MIR, los reemplazos valvulares, ya sea con válvulas mecánicas o biológicas, tanto para las patologías aórtica y mitral. Y lo que queremos hacer cada vez más es realizar reparar las válvulas con los mismos tejidos del paciente para evitar los inconvenientes de la anticoagulación o tener que reoperar a otro paciente en el que le hayamos puesto una válvula biológica. Bueno, en esta imagen vemos un reemplazo valvular típico de un recambio valvular y una plastia tricuspidia, en donde hemos puesto un anillo sobre los velos tricuspidios en un paciente que tiene una insuficiencia tricuspidia. Otra patología de la que operamos es la cirugía de la aorta, que en eso lo hacemos en conjunto. Bueno, parte la hace el cirujano vascular y nosotros lo que abarcamos es la parte de la aorta ascendente. Tenemos la patología aguda, como son las disecciones agudas, y la patología crónica, los aneurismas crónicos de la aorta. Y la cirugía de la insuficiencia cardíaca, que es lo que más me motivó a mí a escoger la cirugía cardíaca. Yo cuando estuve buscando qué hospital quería escoger para hacer cirugía cardíaca, este fue el plus, fue lo que más me motivó a escoger el hospital donde trabajo, que es el manejo final del paciente en insuficiencia cardíaca terminal, en donde ya se ha agotado todo el arsenal médico posible y el paciente todavía sigue en insuficiencia cardíaca, como es el trasplante cardíaco y la colocación, por ejemplo, de asistencias ventriculares a largo plazo, como son las dos que están arriba, donde tiene el paciente, sale con 2 ventrículos, que son esas bombas que están afuera, y hace funciones de corazón. Esto lo utilizamos ya sea como puente para el trasplante o como terapia de destino. Otro tipo de asistencia ventricular que colocamos ya dentro del paciente sería la que está a la imagen del corazón, como una especie de tubo en L, que es un INCOR, que también hace efecto como de una bomba mecánica, pero intracardíaca. Y bueno, tenemos otros dispositivos de asistencia ventricular, como son unas asistencias ventriculares a mediano plazo, en donde el paciente sí tiene que estar canulado y con una bomba dentro del hospital, donde no puede salir del hospital como las bombas que están arriba. Y el auge que tiene otros sistemas de ventilación y asistencia mecánica y asistencia circulatoria, como son los dispositivos tipo ECMO, que ya lo veréis si rotáis por alguna especialidad, ya sea cardíaca o lo veréis también en cardiología. Y otras patologías que ya he puesto como misceláneas, que es el tratamiento de las arritmias. Por ejemplo, en mi hospital lo llevan más los de la unidad de arritmia. Nosotros no operamos tanto en el campo abierto. Lo que más solemos hacer es poner cualquier marcapaso y otros dispositivos como los DAI. Y otras patologías que sí operamos menos, que son la patología tumoral, que lo más frecuente que veamos son los mixomas y patología del pericardio, pericardiectomía, pero que ya eso sería lo menos que operamos. Los puntos positivos, esto lo veo como un poco subjetivo, que son los puntos que yo veo positivos cuando escogí la especialidad. Que yo estaba claro que quería una especialidad quirúrgica y que esta lo es. Entonces, encontrar una especialidad que te guste y que sea lo que tú quieras hacer, y más si te llama la atención la cirugía, yo lo veo como un punto principal. A pesar veo que es una especialidad dinámica, a pesar de que nuestro abordaje casi siempre es el mismo, porque trabajamos por la esternotomía media, por una sola incisión, y desde ahí hacemos casi que toda nuestra cirugía. Cuando conectamos al paciente a la circulación extracorpórea, casi a ningún paciente es igual.
Casi siempre va a haber cambios, vamos a tener que actuar de una manera más rápida o más lenta y cada paciente es un mundo y no te vas a aburrir en la especialidad. Cada día estamos tratando de hacer cirugía mínimamente invasiva, otros abordajes quirúrgicos en donde no tengamos que abrir el esternón por completo, como las mini esternotomías, las toracotomías, para tratar de hacer la misma cirugía que estamos haciendo con el menos daño posible para el paciente. Otro punto positivo que yo veo, bueno, que es una patología, es una especialidad que tiene un arsenal tecnológico muy importante, desde la bomba de circulación extracorpórea, los balones de contrapulsación aórtico, las asistencias ventriculares, los ECMO, bueno, que si te apasiona tanto la actividad quirúrgica como la tecnología, es un plus que yo también le veo. Y la evolución, como ya les he comentado, que es una patología que, a pesar de que se está derivando mucho hacia la cardiología intervencionista, sigue manteniendo auge y sigue innovando y haciendo nuevos procedimientos, como son de estos accesos mínimamente invasivos o colocar válvulas no percutáneas como lo hacen los cardiólogos intervencionistas, sino haciendo una toracotomía y abriendo el corazón por el ápex. Podemos colocar válvulas percutáneas a través de esta incisión, a través del ápex. Los puntos negativos, bueno, como ya les he dicho, es una especialidad dura, que tiene muchas horas de quirófano, que tenéis que estudiar, que tenemos que practicar bastante. Como habéis dicho mis compañeros antes, ninguno que si tienen miedos de que no sabéis suturar, de que no tienen habilidad con las manos, no os preocupéis por eso, que esa práctica se va ganando la especialidad. Y que si os gusta, no les des miedo, sino que la escojáis y ya veréis que poco a poco se va a ir agarrando habilidad manual. El campo laboral, como yo creo que en todas las especialidades, está difícil, pero que no es algo que os tienen que preocupar ahora. Como son ciclos, ya veremos dentro de 5 años cómo estará el campo laboral del futuro. Ahora hay muy poco paro de los cirujanos cardíacos, pero sí que hay alguno que no está trabajando ahora. Pero bueno, que eso va cambiando y que no sea un limitante el que no tengamos la preocupación por no tener trabajo, no sea un limitante para escoger la especialidad. En cuanto a la residencia, es una residencia de 5 años, donde las rotaciones que vamos a tener, en el primer año rotamos, dependiendo del centro, 6 meses por cirugía general. Después tenemos una rotación importante por cardiología, hemodinamia y la UCI, que es importante aprovechar esta rotación porque a pesar de que es una especialidad 98% quirúrgica, estamos manejando pacientes y son pacientes cardiológicos que en la planta se van a parar, que en la planta van a tener arritmias, que van a tener fibrilación auricular, que van a tener daño renal, que van a tener un sinfín de patologías que vamos a tener que manejar cuando el paciente está en la planta. La residencia como tal, nuestro alto porcentaje de mi actividad laboral es estar en quirófano, pero bueno, tenemos también la actividad asistencial, que es la planta de hospitalización. Muy poco vamos a la consulta y las guardias. En mi hospital somos pocos residentes de cirugía cardíaca y hacemos las guardias en conjunto con el servicio de cirugía torácica y solemos hacer como 5 a 7 guardias al mes. En mi hospital no se libran las guardias y que generalmente son buenas, quizás menos buenas que en otros servicios de cirugía cardíaca porque atendemos los llamados de cirugía torácica, pero bueno, que se suele descansar y al día siguiente tenemos quirófano. Y bueno, lo que pienso que deberían de tener como fundamento para escoger el hospital es saber qué carga asistencial tiene ese hospital, cuánto se opera en ese servicio, cuántos quirófanos tienen al día, si os la vais residente siempre en quirófano o si se la vais juntos con residente y poco más. Bueno, ¿qué se me ocurre ahora? El ranking
nacional que yo he puesto está 10 hospitales que lo he consultado con otros residentes y con mis adjuntos. No está en orden de importancia, sino los que pienso que ofrecen más carga asistencial, que tienen, por ejemplo, actividad de trasplante, servicios que tengan cardiopatías congénitas. Y bueno, este es el ranking que he puesto. He puesto primero el hospital donde yo procedo, que es el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, que es uno de los hospitales que hace más cirugía de trasplante en Madrid y centro de referencia nacional en patología, bueno, en colocación de asistencia ventricular, de ciertos tipos de asistencias ventriculares. Otros hospitales que, bueno, que sin decir en ningún orden de importancia, que pienso que tienen su alta capacidad asistencial, está el Clínic de Barcelona. Este hospital, que fue mi segunda, que dudé bastante entre escoger el Puerta de Hierro y este centro, que es el Clínico San Carlos, y que también tiene una alta actividad quirúrgica, buena actividad docente, muy buen hospital. Y bueno, ya por fuera bueno, para completar los de Madrid, el Gregorio Marañón y el 12 de octubre. Ya el resto de hospitales que ofrece cirugía cardíaca tiene menos carga asistencial. No siempre se la van los residentes en quirófano. Y bueno, y los otros fuera de Madrid, lo que tenemos, bueno, el Clínic de Barcelona, el Valdebrón y bueno, el Hospital La Fe de Valencia, el Hospital Virgen de Macarena de Sevilla. Pero bueno, que es algo que me ha ayudado a escoger mis adjuntos y residentes sobre los otros hospitales. No he puesto los números de orden porque pienso que muchas veces varía, pero bueno, generalmente esos son los primeros que se escogen en el acto de asignación de plaza. Y bueno, creo que esto es todo por ahora. Nada, si tenéis dudas después en el blog, con gusto se las respondo. Y nada, que estáis invitados al Puerta de Hierro, a cualquiera que se queréis pasar o que tengáis dudas sobre cómo funciona el quirófano, podéis rotar con nosotros o estar una semana y ver cómo es el trabajo nuestro y por lo menos ir un poco más claro al día de la elección de plaza.